Y lo último que vimos es la parte que dice tipos comunes de oración. Viene después de los 4 puntos de Segunda de Crónicas, que son los puntos que habla, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Eso lo dice el Señor. Y vimos que tiene 4 puntos, que es la humillación, la oración, buscar su rostro y volver del mal camino. Si hacemos esas 4 cosas, no necesariamente en ese orden, pero que estén presentes esas 4 cosas, la promesa del Señor es sanar nuestra tierra. Y después vimos, lo voy a volver a ver rapidito, cuestión de 10 minutos, tipos comunes de oración. La primera decíamos que es la oración de intimidad y devocional. Cuando yo entré a la escuela, empecé a escuchar esa palabra devocional, y decían los alumnos: todas las mañanas tenemos un devocional. Y yo no sabía qué era eso. Yo no sé si de repente tú me has escuchado usar ese término en mi devocional, o hay que tener un devocional. Y la palabra devocional pues proviene de la palabra devoción, que básicamente se trata de un tiempo a solas con el Señor. Podríamos llamarle intimidad, o devocional es nuestro alimento diario. Ese tiempo del devocional en la escuela pues era un tiempo donde llegábamos, leíamos la escritura cada quien, juntos pero no revueltos. Estábamos juntos, estábamos leyendo, y al final terminábamos con un tiempo colectivo de alabanza y empezábamos las clases. Entonces yo me quedé con esa terminología. Así que cuando hablamos de tener un devocional, no es nada extraño, es leer la palabra, tomarte un tiempo en escuchar la palabra, leyéndola, orando. Muchas veces yo aconsejo que lo acompañes con alguna canción, alguna música. La música nos ayuda a conectarnos de una manera muy padre con Dios. No es indispensable, pero ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, en la casa de oración, lo mejor sería tener música en vivo, pero ahorita no tenemos músicos que puedan estar durante todo el set. Yo en mi set a veces toco la guitarra, de repente podría acompañar a lo mejor en otro set, pero lo que sí hice fue darme el tiempo y grabé en una memoria 7 horas de música instrumental cristiana. No creas que vas a escuchar Claro de Luna, ni nada por el estilo, ¿verdad? Para Elisa, así en instrumental. No, es música de adoración, y el propósito es que cuando estemos orando tengamos esta música que nos ayude de alguna manera, nos ayuda a sintonizarnos, como a quitar las voces que están alrededor, a quietarnos. Y por eso yo recomiendo siempre, mi recomendación por excelencia es que el tiempo devocional sea en la mañana lo primero que hagamos. Sí, no es doctrina, no es que nada más en la mañana nos escuche el Señor, pero hay muchos versículos que nos invitan a buscarlo en la mañana, ¿no? Dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Sí, como cuando santificamos con las primicias de nuestro tiempo, dice la palabra en Romanos: si la raíz y las primicias son santas, también lo será el resto de la masa. Así que yo siempre invito a ustedes, ¿verdad?, a que se despierten tal vez 1 hora antes, media hora antes de sus actividades diarias, y puedan escuchar un tiempo de adoración, puedan ustedes cantarle al Señor, puedan ver la escritura, comunicarse con Él, y comienza el día 1 pero súper encendido y súper conectado. Es muy diferente cuando llegas en la noche. No digo que no pueda pasar, pero es más difícil ya después de que te pasó alguna situación en el día, de que andas ajetreado, cansado.
nos cuesta un poquito más acallar nuestras voces interiores, nuestra alma, para conectarnos con Dios, que cuando es tempranito, que no ha pasado nada, es hasta refrescante. Y hay que aprovechar ahorita, porque luego llega invierno y cuesta más trabajo despertarse, ¿verdad? Yo a veces aplicaba la de voy a orar en la cama, y pues a los 15 minutos ya nada más estaba balbuceando, ¿verdad? No, me tengo que levantar, tengo que hacer el resorte, ¿verdad? Poner el teléfono lejos de mí para obligarme a pararme, ¿verdad? Y quitar la alarma, y ahora sí tener mi tiempo. Pero este tiempo es personal. Luego hay la oración de estudio. Tal vez dirás, ¿cómo que oración de estudio? La mejor manera de estudiar la escritura es orando, es platicando con el autor de la palabra, preguntándole directamente al Espíritu Santo, ¿qué quisiste decir, Señor, con este versículo? Esta historia no la entiendo, se me hace hasta extraña. Hay muchas historias en la escritura que cuando yo las leía por primera vez, se me hacían hasta extrañas que estuvieran ahí metidas. Y platicando con Dios, diciéndole, enséñame algo. En medio de esta historia venía revelación de parte del Espíritu Santo, que incluso se han vuelto parte de donde más me ha hablado el Señor, con historias que se me hacían medio difíciles de entender. Y una cosa es leer para alimentarte, y otra cosa es leer para estudiar, es decir, para crecer en el conocimiento de la escritura. Ambas son necesarias, y ambas es por medio de la oración, ¿verdad? Van ligadas. Entonces esta también es personal. Luego puse peticiones personales. Les comentaba en la clase pasada que yo tengo una lista, un cuadernito, una hojita, donde puse a cada miembro de mi familia, donde puse amigos, ¿verdad? Gente que conozco, puse a cada uno de ustedes, miembros de la iglesia, puse iglesias con las que tenemos mucha relación, puse iglesias con las que no tenemos nada de relación, pero que sé que existen. y es una lista, ¿verdad? Y muchas veces son peticiones simplemente personales también. Señor, estoy pasando esta necesidad, y lo apunto en mi diario de oración. Y qué padre es ver que con el tiempo luego Dios responde a esa necesidad, y puedo regresar a mi diario de oración y ponerle una palomita: el Señor contestó, ¿verdad? Y poder poner ahí un testimonio. Y esto puede ser personal o grupal. Es lo que hacemos el sábado. Son peticiones a favor de alguien. Eso ahorita vamos a ver que es la intercesión también. Pero a lo mejor un sábado, cuando se acaba los 50 minutos, alguien pudiera decir: oigan, me ayudan a orar, fíjense que tengo esta situación familiar, voy a ir a buscar un nuevo trabajo y quiero que Dios me dé gracia, qué sé yo, necesidades que tenemos nosotros habitualmente, y lo puede compartir, y es una necesidad personal, pero la oramos juntos. Entonces esta puede ser personal o grupal. Luego tenemos ya la intercesión por otros. Este domingo hablábamos de la oración de intercesión, como el Señor dice en Ezequiel: anduve buscando, o busqué entre la tierra a un hombre que se pusiera entre yo y la tierra para que no la destruyera, y al final dice: y no lo hallé. Así que el Señor busca intercesores. Si tú estás en esta enseñanza, yo creo firmemente que Dios va a empezar a levantar de nosotros, de este grupo, la primera generación formal de intercesores de cielos abiertos. ¿A qué me refiero con formal? Yo creo genuinamente que así como hay un ministerio de niños, como hay un ministerio de enseñanza, como hay un ministerio de despensas, y cada ministerio que después con el tiempo se va añadiendo, yo creo que la iglesia debe de tener un ministerio de intercesión. O sea, dedicarle un tiempo especial como ministerio. Va ligada a nuestra casa de oración, por eso estamos hablando de eso en esta clase que se llama Dinámicas de Casa de Oración. Pero además de eso, debería de haber un grupo de WhatsApp más adelante de puros intercesores, donde se estén subiendo peticiones. Hay
hay una red de intercesión de Amistad de Puebla. Hay una persona encargada, se llama Patty Evans, es la esposa del pastor Roberto Evans, que ha estado en varios eventos de amistad. De repente, si ha seguido los congresos que ponemos en línea, que son gratuitos, él ha estado varias veces. Es un pastor que vive en México, pero es americano, pero ya habla muy bien el español, nada más si se le oye el acento. Y Patty Evans, él es profeta de ministerio, su ministerio es un ministerio profético. Así que como pareja entienden mucho lo que es el mover profético de Dios. Y ella manda cada mes a toda la red de Puebla blancos de oración, así le llama, puntos por los que debemos de estar orando. La red de intercesores de Amistad de Puebla, que abarca Amistad de Monterrey, la cual nos abarca a nosotros, 3 niveles, ¿verdad? Abuela, madre y nosotros hijos. Varias de esas. Nosotros, por ejemplo, Nancy es la que está encargada de subir día a día. Como iglesia estemos orando este día por estas cosas, pero cuando yo les paso de repente, oigan, la red pide esto, muchas veces son blancos que sube la pastora Patty Evans, y esas nos los mandan a los pastores, porque como pastores yo soy parte de la red de intercesión de Amistad de Puebla. O sea, cada pastor de la red debe de ser un intercesor, ¿sí? Y en la iglesia local debe de haber intercesores ahora por nuestra área de influencia, ¿ok? La intercesión puede ser personal o puede ser grupal, es decir, pueden ser tiempos que tú estés intercediendo tú solo en tu casa o juntos, la casa de oración. Les platicaba la semana pasada también, y no quisiera dejar de contarlo a los que no estuvieron, cómo en la ciudad de Neza se levantó un ministerio hace muchos años que se llama Guardas de la Ciudad, en Ciudad Neza. Y bueno, ya abarcó varias iglesias de aparte de Neza, de ahí del estado y de la Ciudad de México, que tienen relaciones. Empezó con la iglesia de Conquistando Fronteras, cuando el pastor Ricardo Solano era pastor de jóvenes y copastor de Conquistando Fronteras. Él comenzó a reunirse el último viernes de cada mes, un día al mes, no se reunían más, pero ese día era una velada de oración. Llegaban como a las 10 de la noche y para las 8 de la mañana se estaba acabando el evento. Y no creas que había dinámicas y juegos, y a lo mucho a veces había 1 o 2 predicaciones espaciadas, pero se juntaban a orar y empezaron a invitar a compañeros de otras iglesias y se empezó a hacer esta reunión hasta que tomó ya el punto de ser un ministerio. Ya no era una reunión nada más de oración, primero se llamaba Oración y Unidad o algo así, hasta que Dios les dio la identidad de llamarse Guardas de la Ciudad. Y es un versículo bíblico donde Dios le dice a Jerusalén: sobre tus muros he puesto guardas que estén orando de día y de noche, y no dejaré de hacer conforme ellos hayan clamado. Entonces nosotros debemos de ser guardianes, guardas, ¿verdad? Por medio de la intercesión de nuestro ámbito. ¿Y qué empezó a ocurrir? Les decía que Ciudad Neza siempre ha sido caracterizada por una ciudad violenta, sobre todo cuando yo estaba chico. Yo me acuerdo de ver en las noticias, todavía con Jacobo, ¿verdad? Ya ni siquiera con Joaquín, todavía con Jacobo, de que asaltos, asesinatos en Neza. El equipo de fútbol de Toros Neza daba miedo que otros equipos fueran allá, terminaban en Trifulca. Y ellos cuentan a través de los años de estar intercediendo por la ciudad, Dios fue cambiando y restaurando la ciudad, aún, escucha, en la forma física de la ciudad. Aún en el ayuntamiento se pusieron áreas verdes, se mejoraron las vías, ¿verdad? de tránsito, se mejoraron muchas cosas. ¿Por qué? Porque la oración sana nuestra tierra. Entonces, cuando estemos orando, debemos de estar intercediendo. Luego puse adoración y exaltación. Hay tiempos de oración
que más que nada se van a centrar en adorar. Es decir, no le vamos a pedir nada, sino vamos a darle, vamos a cantarle. Este domingo, el tiempo de la alabanza y de la oración, fue un tiempo donde Dios se movió de una manera muy poderosa. Y cuando nosotros hacemos esto de adorar juntos, porque puedes adorar solo, pero cuando hay la adoración colectiva, tiene promesas especiales. Dice la palabra: yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo, no de mis hijos individualmente, sino cuando el pueblo se reúne como pueblo, se convoca la asamblea y adoramos juntos, el Espíritu Santo viene y se mueve. Y es una forma de oración en la que nos centramos en exaltarlo. Por eso es bien importante que conozcamos en la palabra pasajes de la Escritura que nos ayuden a exaltarlo, porque no lo vamos a exaltar a través de lo que pensamos solamente de él, que se vale nuestra intención personal, pero la mejor adoración es aquella que proviene de decir aquello que es una realidad revelada por Dios acerca del mismo Dios. Es medio confuso, pero escucha, la palabra me dice lo que Dios dice acerca de Él mismo. Es el testimonio más verdadero acerca de Dios. Yo pudiera decir que Dios es de alguna manera conforme a mi experiencia personal, pero tal vez yo pueda estar con una percepción equivocada. ¿Sí? Hay un dicho popular que dice que Dios no cumple caprichos, ni endereza jorobados. ¿Lo han oído? Pues la palabra me dice que sí ha cumplido alguno que otro capricho, y había una mujer encorvada que fue sanada, entonces sí endereza jorobados, por ponerte un ejemplo chistoso, ¿no? Pero a veces que nosotros decimos, es que tal vez Dios está enojado conmigo, y sí, Dios se puede enojar, pero me topo con la palabra cuando dice que Él es tardo para la ira y pronto para la misericordia. Entonces yo puedo entender que aunque tal vez y solo tal vez lo hice enojar, Él es rápido para perdonar. No se mantiene airado, sino que cuando nosotros con nuestro corazón contrito y humillado le buscamos, Él se inclina a nosotros. Tal vez puedo toparme con una escritura donde yo digo, Señor, no sé si tú quieres actuar a mi favor. Y nos topamos con ese pasaje cuando este hombre le dice a Jesús, si quieres, puedes sanarme. Y la traducción original, el pasaje original me gusta mucho, porque Jesús como que se ofende. Dice, la traducción más fiel es, ¿cómo que si quiero? O sea, le pregunta al hombre claro que quiero, sé sano, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos esta idea de que tenemos que convencer a Dios de que quiera actuar a favor nuestro. Entonces, la adoración por medio de la Escritura es la mejor adoración que hay. Y terminamos con oración profética, personal o grupal. ¿Qué es la oración profética? Es cuando yo me logro conectar con el corazón de Dios en sus planes. Esto está muy ligado a lo que hablamos el domingo. Y entonces, al yo saber qué es lo que Dios quiere para este tiempo, para esta época, empiezo a orar para que eso ocurra. Y empieza a haber una dinámica entre el cielo y la tierra que se vuelve imparable. Dios empieza a moverse de una manera muy especial, porque entendí los tiempos que estamos viviendo y me conecté con su corazón, y Dios me reveló, este es mi deseo para esta iglesia, para esta región, para este país, particularmente en este momento. La oración profética tiene más que ver, escucha, con lo que escuchamos
que con lo que decimos. Es decir, tengo que aprender a escuchar a Dios para saber que voy a orar. ¿Okay? Muchos entendemos profecía como decir algo de parte de Dios. Y sí, pero para yo poder decirlo, primero lo tengo que escuchar. Jesús decía: yo no hablo nada más que lo que escucho a mi Padre hablar. ¡Wow! Y era Dios mismo. O sea, él tenía una voz, tiene una voz en la Trinidad. Sin embargo, cuando estaba en su manifestación como hombre, él dijo: yo me voy a someter como hombre y me voy a mover proféticamente, escuchando al Padre y sabiendo lo que el Padre quiere. Isaías 6, por ejemplo, es un cuadro perfecto de eso. Apúntalo porque eso no viene en la hoja. Eso me lo está recordando ahorita el Señor. Y no vamos a ir a leerlo por el tiempo, pero Isaías 6 es la visión que tiene el profeta Isaías cuando acababa de morir el rey. Y el profeta Isaías tiene una visión donde dice que ve en el templo el trono de Dios y a Dios sentado alto y sublime, y que sus faldas llenaban el templo. Y dice que podía ver a los serafines adorando a su alrededor, que tenían 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían sus pies y con 2 cubrían su rostro. Y entonces Isaías queda impresionado de eso y dice: ay de mí que soy muerto, porque he visto al Dios Todopoderoso. Soy de labios inmundos y pertenezco a un pueblo de labios inmundos, y vi a Dios. Y en eso un serafín toma un carbón encendido que está debajo del trono de Dios y va y sella sus labios, purificándolo. Pero lo que viene después es lo interesante. Y dice que Dios dice, platicando como si fuera con la Trinidad, y dice: ¿quién está por nosotros y quién irá a dar nuestro anuncio? Es una plática entre la Trinidad que permiten que Isaías lo vea o lo oiga. Y entonces Isaías contesta, interrumpe la plática y dice: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Eso es un cuadro profético increíble. Dios dice: yo tengo el deseo de que alguien vaya y dé mi anuncio. ¿Quién irá? ¿Verdad? Y se lo está diciendo delante de Isaías. Isaías, movido en esta visión profética, dice: heme aquí, yo iré. Wow. Eso es cuando yo escucha, estemos en un tiempo de comunión y de repente Dios diga: ¿quién bendecirá por mí a Israel? ¿Quién hablará a favor a México? ¿Verdad? ¿Quién dirá esto? ¿Quién dirá aquello? ¿Quién intercederá para que los niños que pueden ser abortados no sean abortados? ¿Quién intercederá para que las leyes que están en contra del matrimonio, de la forma en la que Dios lo estableció, oren para que eso se frene? ¿Quién orará por Afganistán ahorita que está en un tiempo difícil? Y de repente escuchamos esa oración de Dios y decimos: nosotros vamos a interceder. Y es una oración profética. Otra oración profética es cuando Ezequiel dice que tiene una visión y Dios lo lleva a un valle de huesos secos y le muestra los huesos secos y le hace una pregunta. Dios le dice: ¿vivirán estos huesos secos? Y Ezequiel dice: Señor, tú lo sabes. Sí, como diciendo: tú eres el bueno aquí, Dios. Y Dios le da una orden y le dice: profetiza sobre estos huesos. Y Ezequiel empieza a orar y su oración es: sopla de los 4 vientos, Espíritu de Dios, ven y dales vida. Y dice la palabra que se paran los huesos, se les forman músculos, tendones, se forma un ejército, y luego viene el Espíritu
e infunde aliento en ellos. Así que nuestras oraciones, hay huesos que están secos a nuestro alrededor, hay familias que están secas, matrimonios que están secos, y a veces las personas de esa misma familia, de ese matrimonio, ya están cansados, ya están secos ellos mismos y necesitan que nosotros que estamos a su alrededor digamos: Señor, vamos a profetizarle esos huesos, no en nuestros buenos deseos, sino basados en lo que tú dices. ¿Qué dices tú, Señor, acerca de esta situación? ¿Qué dices tú, Señor, acerca de esto? Y empezamos a profetizar, no a decretar, no a declarar, que es muy distinto, sino en base a la Escritura, en base al saber de lo que Dios quiere y sabiendo que no es por nuestra autoridad, sino por la de Dios. Nosotros lo que vamos a hacer es orar para que Dios actúe. Amén. Y ahora el próximo tema dice: ¿cómo experimentar la oración placentera? Ahí me faltó poner símbolos de interrogación. Sí. Bueno, estos 6 puntos no llevan orden, ¿ok? O sea, son tipos nada más. No es que lleven primero el 1, luego el 2, no. Pero lo que tú me preguntas es válido, y si tú lo haces así está bien. Pero por ejemplo, hay veces que yo me acerco y ni siquiera pido. ¿Sí me explico? Me quedo adorando. Otras veces no empiezo adorando, empiezo platicando. Quiero estar con Él. Quiero saber cosas de Él. ¿Sí me explico? Entonces, yo trato de no esquematizarla para que se mantenga como lo que es una relación, ¿sí? Nosotros, nuestras relaciones personales, cuando las encasillamos y las mecanizamos, tienden a morir, tienden a crear en nosotros cierta costumbre. Entonces, por ejemplo, yo me podía acercar con mi papá a pedirle sin necesidad de endulzarle el oído antes. Oh, Saúl glorioso, amo y señor de Banrural, cuán grande ha sido tu software. No. Sí, porque él trabajaba con computadoras. No, pues yo llegaba: ¿qué onda, pa? Oye, ¿puedo agarrar? Luego llegaba yo era bien descarado, ¿verdad? Esto, si lo están viendo en internet, pues, y aplica, pues bueno, si no, no lo hagan. Yo llegaba y yo agarraba primero el dinero y luego ya se lo enseñaba como diciéndole: ya lo agarré. Y si me decía: ahí deja, pues ya ahí lo dejaba. Pero la mayoría de las veces era ya adelante, ¿no? Y otras veces me acostaba con él a ver la tele y ni platicábamos, nada más era estar con él. Y otras veces íbamos en el carro platicando de cosas, riéndonos de X cosa. Había veces que queríamos platicar cosas que no queríamos que nadie más escuchara, y pues en una casa sin paredes y con Michelle chiquita era muy difícil, ¿verdad? Michelle dice: aquí las paredes oyen. Era su frase porque ella se enteraba de todo. Entonces de repente, pues vamos a dar la vuelta, acompáñame. Y ya sabía yo que ese acompáñame me va a platicar algún asunto, ¿sí? Y lo mismo es con Dios. O sea, si tú lo haces así, perfecto. Pero no lo debemos mecanizar. El Padre Nuestro pareciera que lleva como que A, B, C o D. Pero lo que realmente aprendemos del Padre Nuestro es que son elementos que deben de estar en nuestra vida general de oración. El Padre Nuestro comienza con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Luego ya están hasta después mis necesidades, y después de mis necesidades pedimos perdón y todo esto. No es que así tenga que ser en A, B, C o D, sino que hay que procurar que en nuestra vida general de oración estén todos esos elementos presentes.
Hay ocasiones, todo puede estar en una misma jornada también, no pasa nada. Pero que sea lo habitual en nuestra vida de oración. Si un día yo no pedí, no pasa nada. Si un día no me centré en adorar en ese momento con palabras, mientras mi vida sea una vida en obediencia, esa es la mejor adoración. Si un día no le pedí perdón por algo que hice y mañana le pido por los 2 días, o sea, me explico, se vale. El chiste es tener un corazón contrito y humillado, ¿verdad? David le decía: Señor, perdóname hasta por lo que no sé. No con esas palabras, pero dice: perdonan por aquellos pecados que me son ocultos, que no recuerdo o que no sé si he pecado. Así que David decía: Señor, hasta por si sí o si no, perdóname. ¿Ok? ¿Sí respondí tu pregunta o te dejé peor? Okay. Bueno, Isaías 56, del 6 al 8, dice: yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. La primera sesión hablábamos de esa parte, recrear. La oración es un tiempo en el que Dios nos quiere renovar nuestro ánimo, nuestras fuerzas espirituales y aún físicas. Ha habido veces que yo estoy físicamente cansado y el tiempo de oración me inyecta más que un Red Bull, si me entiendes, más que una coca con limón, ¿verdad? Me fortalece físicamente en ocasiones. Tu corazón, tu alma, tu sentir. ¿Por qué? Porque así lo creó Dios. Dice el Salmo 23. De hecho vamos a leer el Salmo 23. Abre tu Biblia en el Salmo 23. Todos conocemos el Salmo 23, pero muchas veces de tan famoso que es, como que nos lo saltamos, ¿no? A veces estoy leyendo Salmos, llego al 23, este ya me lo sé, y me paso al 24, pero no, fíjate, todo el Salmo te habla de algo, del sustento de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué declaración? Con eso podríamos tardar un estudio completo. Número 1, el Señor es mi pastor. O sea, hay alguien que me cuida, hay alguien que me protege, hay alguien que me guía, y no es nadie sino el Señor. ¿Sí? Es mejor que ser amigo de Carlos Slim. Es mejor que ser yerno de Carlos Slim, ¿verdad? Como Arturo Elías Ayub. Es mejor que ser conocido de alguien importante. Él es mi pastor. Y te fijas cómo David dice: Él es mi pastor. Él pudo haber dicho: Él es el pastor de Israel, pero él se lo adueña. Sí, él dice: Él es mi pastor. Estaba viendo unos videos, no sé por qué tengo como un año que me la paso viendo videos de perros Rottweiler, desde que yo tengo uno. Y estaba viendo un video de un perro que tiene a su dueño, ¿verdad? Y su dueño es el papá de la familia. Y viene la hija y quiere acariciar al papá y le gruñe. El perrito le gruñe y le dice ella: ¿es mi papá? Y le hace el no. Y se le pone, no para atacarla, pero como marcando territorio, como diciendo: a ver, espérame, es mío, es mi dueño, es mi amo. Y ella dice: pero es mi papá. O sea, yo llegué antes. Y el otro sabe que no, ¿verdad? Y David dice: es mi pastor. Tú y yo tenemos que aprender, para ser recreados, para disfrutar la oración, tenemos que estar entendiendo que le hablamos, o
voy a usar este término, le hablo a mi Dios, no al Dios de todo el mundo. O sea, sí es el Dios de todos, pero para yo disfrutar la oración de una manera increíble, tengo que entender que es mío, que cuando me estoy acercando con Él, Él está conmigo, aunque esté, es lo glorioso de que Él es omnipresente, ¿verdad? Aunque esté todo el mundo cayéndose a pedazos, Él atiende a su Hijo en privado. Así que como no voy a disfrutar eso, cuando yo veo a Dios como una figura lejana a la que me acerco, pues a ver si le pido, o me acerco porque tengo que orar, es muy distinto. David dice, Él es mi pastor, y todavía dice, nada me faltará. ¿Cómo no disfrutar un tiempo donde puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que nada me va a faltar. Porque a veces lo que no nos deja disfrutar nuestros tiempos con Dios es el estrés. Es el que tenemos una necesidad y andamos la renta y cuándo voy a juntar para lo de la renta, y chale, ahorita no hay tanto trabajo y la pandemia nos afectó, y una serie de pensamientos que podemos traer. Pero cuando vamos, David dice, nada me faltará, y lo está persiguiendo un rey maniático que lo quiere matar. Y le está diciendo, nada me faltará, no me va a faltar sustento, no me va a faltar protección, no me va a faltar ayuda, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Fíjate, me hará descansar, me tendrá junto a aguas de reposo y va a confortarme. Eso es la oración. Eso es Isaías diciendo, los recrearé en mi casa de oración. En la casa de oración Él conforta nuestra alma. Estamos en aguas de reposo, aguas tranquilas. Yo le aumentaría aguas heladas. Sí, para los victorenses las aguas de reposo sin duda tienen que estar frías. Algo que me produce, ¿verdad?, a veces hasta una decepción en mi corazón, es cuando me quiero meter a bañar y el agua sale tibia del calor que hace. Yo quisiera que saliera helada. He considerado hasta echarle hielos al tinaco, ¿verdad? Sí, imagínate con el tinaco en el techo, pues el calor victorense, si nada más no se derrite porque Dios es bueno. Pero imagínate estar en Israel en un pasto verde, delicado, ese pasto que es más cómodo que un colchón, ¿verdad? Que estás acostado ahí descansando, y el agua fría donde puedes ir a meter los pies o meterte completo o nada más refrescarte un poco, y Él te está confortando. Esa es la oración. Por eso el mismo salmista decía en otro salmo, como siervo que clama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Señor, por ti mi alma. Sí, yo voy a ir a beber de ti. Luego dice, me guiará por sendas de justicia. Señor, ¿qué va a ser de mí mañana? Otra de las enemigos de la paz, el porvenir. ¿No te has estresado por cosas que ni siquiera han pasado? Yo sí, ¿verdad? Yo me empecé a estresar una vez, Señor, ¿qué va? En un año, ¿qué voy a estar haciendo? Y Dios como que, preocúpate, ¿por qué vas a estar haciendo mañana? ¿En un año qué? En un año pasan muchas cosas. Pero Él me va a guiar por la senda. O sea, lo que yo voy a caminar, Él me va a ir guiando. Las sendas en las que yo esté en un año, Él me va a llevar de la mano ahí, si yo soy un hombre y si tú eres un hombre o mujer de oración. Si tú no oras, estás agarrando monte solo. No culpes a Dios, vas a terminar en quién sabe qué senda. A lo mejor en senda hacia Monterrey o en Transpaís. Pero si tú eres un hombre y una mujer de oración, el día de mañana Dios te va a llevar a lo de mañana, y en un mes a lo de un mes, y en un año a lo de un año, y en 10 años a lo de 10 años, y son sendas de justicia. Y el versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando pasamos crisis,
y somos personas de oración, es muy diferente afrontar la crisis habiendo ejercitado la oración o con falta de oración. A mí me han pasado las dos. Ha habido crisis personales que llegan a mi vida cuando he sido flojo, cuando no he invertido en mi vida de oración, y se viven muy distinto a otras veces que me llegan y sé que Él está conmigo, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Yo sé que está conmigo. ¿Por qué? Porque en los tiempos de oración me he encontrado con Él. Definitivamente el cristiano que no lleva una vida de oración se va a quedar inmaduro, se va a quedar aún, pues digamos, voy a usar este término, básicamente vive por pura gracia. ¿Sí me explico? Pero no hay un ímpetu. Hay un libro que habla de la oración, no me acuerdo de cuál de todos los libros de oración que he leído, pero que dice que la oración es la diferencia entre vivir con ímpetu o con impulso. ¿Cuál es la diferencia? Imagínate que tú estás en un carro y la calle está, digamos, de bajadita y no traes gasolina. Tú puedes echar a andar ese carro neutral, y si está de bajada, el carro se va a mover y va a llegar un momento donde la bajada se va a acabar y se va a poner una parte plana, y aún por un espacio, por el puro vuelo que traiga el carro de la bajada, puede avanzar metros completos. A mí me pasa en la bici, ¿verdad? Voy en la bici, ahí por la casa hay una bajada, la de que viene de grande, hay un espacio que hay una bajada, y yo desde la bajada hasta el Oxxo de la esquina de mi casa no le tengo que pedalear. ¿Por qué? Porque voy con el vuelo. Es más, hasta me tengo que ir medio frenando para no darme en la torre. Una vez llevaba acá y Kai se quedó parado y eso me dio el tirón, ¿verdad? Ya me andaba yo cayendo, pero es otra historia. Pero es muy diferente. Si tú vas con el carro prendido, se te puede acabar el impulso y sigue avanzando. Bueno, la oración es esa fuerza en el motor que te permite seguir avanzando. El impulso son las reuniones de domingo, son los miércoles, algunos momentos de oración, tal vez horas 2 veces a la semana. Eso te mantiene con impulso, pero llega un momento donde se va a acabar. Y cuando tú eres una persona de oración, es que traes gasolina en tu carro para irte moviendo en todo momento, de continuo, sin necesidad de parar. Entonces sí se puede ser cristiano sin orar, sí, pero yo diría esta frase: no puedes mantenerte en Cristo sin orar. ¿Sí? No puedes hacerle frente a la vida espiritual sin oración. No puedes, y a veces no lo entendemos, pero desde que venimos a Cristo, dejamos el mundo de las tinieblas, y estas van a querer destruir nuestra vida. Si no oramos, somos presas fáciles para que vengan y nos aporren. La oración es lo que nos mantiene fuertes, firmes, aún dice aquí, en tiempos de angustia. Y luego, versículo 5: aderezas mesa delante de mí
O sea, me preparas un banquete. La oración, cuando la entendamos como un banquete, ¿cuántos no quieren ir a un banquete? Sí, a mí me encanta ir al buffet. Es lo más parecido a un banquete el día de hoy. ¿En qué sentido? Cuando tú ves un banquete de rey, tiene uvas, manzana, plátanos, melones, sandía, un pollo rostizado, un cabrito abierto, un lechón, todo eso en una misma mesa, pan dulce, pan francés, pan Bimbo, cereales, o sea, lo que quieras agarrar y cuanto quieras agarrar. Y a las personas como yo, que amamos la comida, eso es de lo que más podemos llegar a disfrutar, ¿verdad? Cuando yo entiendo que la oración es una mesa servida delante de mí, espiritualmente hablando, yo voy a deleitarme, porque el tema de ahorita es cómo llego a esa oración placentera. Alicia dijo una frase, es de las cosas en las que a veces somos más inconstantes, y cuando somos inconstantes en algo, normalmente es porque no nos deleitamos en eso. Somos constantes en las cosas que nos agradan, ¿sí? Hay una frase muy de echaleganismo, ¿verdad? Pero has oído esta frase que te dice: busca algo que te apasione y no tendrás que trabajar jamás. O sea, mientras trabajes en algo que te gusta, no lo ves como trabajo. Te digo una cosa, para mí no es una carga estar aquí hablándoles. Lo disfruto increíblemente. Yo podría vivir, trabajar todos los días de la semana predicando todas las horas. Si me pones 7 horas de predicación, nada más denme 50 bloques de 50 minutos para cada 10 tomar agua, estirar piernas y a darle. O sea, lo disfruto, ¿verdad? Cuando la oración la disfrutamos, entonces seremos constantes.